Buenos días a todos, un gusto participar nuevamente en este simposio y bueno, también le doy la bienvenida a los participantes de Latinoamérica, ¿verdad? Cuba, Chile, Colombia, Argentina. Es un gusto que estén participando con nosotros y bueno, otros países más que se agregaron. Y bueno, yo voy a empezar a compartir el tema. Iniciamos con lo que es la fisiopatología del XLH. Y bueno, es muy importante el objetivo, como lo comentaban ya previamente, pues es que demos a conocer cómo podemos hacer el diagnóstico, cómo podemos identificar las alteraciones en nuestros pacientes, de modo de que hagamos un diagnóstico oportuno. Entonces, voy a hablar un poquito de las generalidades. Ya la doctora Juanita nos dio una introducción muy interesante. Pero bueno, yo les voy a mencionar, pues realmente qué es lo que condiciona toda la serie de manifestaciones que vamos a ver tanto en los pacientes pediátricos como en los adultos. Ella mencionó, ¿verdad? Realmente la alteración genética que va a condicionar todas estas alteraciones, pues son unas mutaciones inactivantes de este gen PEX, ¿verdad? Este gen va a codificar a una proteína que se va a localizar en los osteocitos, osteoblastos y odontoblastos y va a generar que aumente la secreción en forma importante de una hormona que conocemos como factor de crecimiento fibroblástico 23 o FGF23, el cual va a condicionar una pérdida exagerada de fósforo a través de la orina. Esta situación va a condicionar ciertas características clínicas en los niños. Lo más marcado va a ser un retraso en el crecimiento estatural, deformidades óseas, ¿verdad? Puede existir genovaro, genovalgo, torsión tibial. Vamos a ver que muchas de las alteraciones van a ocurrir principalmente en los huesos largos. Y bueno, en los adultos van a prevalecer dichas deformidades, pero se van a ir agregando otras manifestaciones como el dolor óseo, la entesopatía, ¿verdad? También puede haber fracturas y pseudofracturas, como vamos a ver más adelante. La característica principal de este defecto de la hipofosfatemia ligada al X es que hay un defecto en la mineralización del tejido osteoide. Cuando afecta al hueso que está en crecimiento, como es en el caso de los niños, pues le llamamos raquitismo, y cuando afecta el hueso del adulto, pues le llamamos osteomalacia. Realmente la principal alteración que vamos a detectar es en la placa de crecimiento, en la placa del hueso. Hay un defecto en la maduración de los condrocitos que generan un ensanchamiento de lo que es la placa de crecimiento. Entonces, vamos a ver que las metáfisis o los extremos distales de los huesos largos, pues van a estar ensanchados, generando una malformación característica en dichos huesos. También van a ser huesos blandos, ¿verdad? Es por eso que va a favorecer la presencia de diferentes malformaciones o deformidades, más bien deformidades en los huesitos, tanto en crecimiento y bueno, como les mencionaba, que van a prevalecer también en el adulto. ¿Cuáles son las funciones que tenemos nosotros, las principales del fósforo, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante este, esta molécula, ¿verdad? Porque al final de cuentas va a participar en muchas funciones esenciales de nuestro hueso, ¿verdad? Es un componente principal de diferentes membranas celulares, nos permite el almacenamiento de energía y bueno, también nos permite mantener el equilibrio ácido-base. Y una de las situaciones más importantes, como prácticamente el fósforo va a estar localizado hasta en el 85% en lo que es el hueso, y los dientes, pues es un componente esencial para la formación del hueso, para el crecimiento óseo, la mineralización ósea y para la diferenciación de los osteoclastos. También es muy importante que sepamos que la regulación del fósforo se debe prácticamente a la interacción que va a haber entre el hueso, el riñón y también el intestino, ¿verdad? Que existe una adecuada absorción a nivel intestinal para mantener el equilibrio o mantener niveles séricos adecuados en nuestra sangre. Aquí se resume la fisiopatología, ¿verdad? La fisiopatología nos referimos, pues, qué es lo que va a condicionar toda la serie de manifestaciones. Aquí vemos lo que se mencionó, esta mutación del gen PEX, ¿verdad? Incrementa las concentraciones séricas de esta hormona, el FGF23 por el osteocito, y va a generar dos situaciones muy importantes. Por un lado, disminuye la secreción o la formación de la alfa-1 hidroxilasa y por lo tanto no hay una formación adecuada de calcitriol o 1,25 hidroxivitamina D, que es esencial para que nosotros absorbamos el fósforo de los alimentos, ¿verdad? Toda la ingesta diaria de alimentos, pues esta situación va a generar que la absorción esté disminuida a nivel intestinal, esa por un lado.
Y otra de las situaciones que genera este exceso de esta fosfatonina o de esta hormona es que no se expresen unos cotransportadores a nivel renal. Estos cotransportadores son conocidos como nápidos A y nápidos C. Están localizados en una región ahí del riñón que se llama túbulo proximal, y habitualmente ellos tienen la finalidad de absorber el fósforo, ¿verdad? Y mantenerlo en nuestro organismo. Entonces, al encontrarse esta hormona incrementada, este FGF23, no se expresan estos cotransportadores y por lo tanto no permite la absorción del fósforo a nivel renal, generando que se excrete en forma exagerada a través de la orina. Entonces, por un lado, no se absorbe el fósforo a nivel intestinal y el poco que llega a absorberse se excreta en forma exagerada a través de la orina. Entonces, estas dos situaciones van a generar una hipofosfatemia crónica y persistente, lo que va a afectar la mineralización y retraso en la osificación. Aquí les pongo yo estas alteraciones, ¿verdad? Al final de cuentas, la hipofosfatemia crónica va a alterar lo que es la diferenciación de los condrocitos y van a disminuir lo que es la concentración de la hidroxiapatita y es lo que da o va a generar las imágenes características, ¿verdad? Del arqueamiento o la deformidad tanto de los huesos largos como es el fémur, que es el hueso más largo que tenemos nosotros en las extremidades, en la pierna, ¿verdad? Y también, como les comentaba yo, hace el engrosamiento de las metáfisis, ¿verdad? Lo que son las regiones distales de los huesos. Vean, se ven aquí ensanchadas, engrosadas, entonces inclusive, pues físicamente vamos a ver la muñeca de los pacientes, ¿verdad? La articulación de la muñeca también engrosada. Entonces, esa situación va a generarse por esas concentraciones tan altas de esta hormona o FGF23. También está descrito que pues, estas alteraciones van a condicionarse en forma general, en todo el organismo. Los receptores para esta hormona o FGF23 van a estar localizados en corazón, en hígado, obviamente pues en riñón, en todo nuestro organismo. Entonces también altera lo que es el hueso, los huesos del cráneo, ¿verdad? Se ha descrito en diferentes alteraciones en lo que es la formación del cráneo, pues intervienen también los receptores de los factores de crecimiento, en este caso, para la craneosinostosis o lo que es el cierre prematuro de las suturas del cráneo en los pequeños. También va a modificar, ¿verdad? Este FGF23 va a ocasionar que existan diferentes alteraciones en el hueso, ¿verdad? Generalmente van a cursar con una frente amplia, puede haber dolicocefalia por el cierre prematuro de la sutura sagital, los huesos parietales pueden ser prominentes y puede haber también aplaneamiento de la base del cráneo. Entonces, generalmente también puede presentarse un ablandamiento de lo que son los huesos del cráneo, ¿no? Todo esto también condicionado por estas alteraciones a nivel del FGF23. En ocasiones podemos ver dichas alteraciones en los primeros 15, 18 meses de vida en los pacientes pediátricos. Va a haber otras situaciones, ¿verdad? Yo les decía que también aumenta lo que es, o va a tener un efecto a nivel de los dientes, que bueno, ya más adelante la doctora Delta nos dará un panorama importante sobre las alteraciones que se presentan en los pacientes con XLH. Es importante que identifiquemos en nuestros pacientes la salud vocal. También es esencial que tengan condiciones adecuadas porque pueden cursar con periodontitis, con abscesos dentales que pueden llegar a generar pérdidas de sus piezas dentarias. También este exceso de FGF23 puede condicionar a lo largo del tiempo que se puede generar hipoacusia o sordera neurosensorial o conductiva. La conductiva puede ser por las mismas alteraciones del hueso del temporal, que va disminuyendo lo que es la luz del conducto o canal auditivo, generando dichas alteraciones, y se han descrito que pueden generarse vértigo, mareos, tinnitus en forma secundaria. Esta situación es descrita o es más identificada en pacientes adultos. Sin embargo, ha habido casos en los que se ha reportado en forma temprana en niños, inclusive entre los 8 y 10 años de edad. Ahorita ha estado en estudio también la causa o el origen de la hipoacusia o de la sordera. Hay varias teorías que se han estudiado, entre ellas que el FGF23 puede condicionar un incremento de ciertas glicoproteínas que van a generar una hidropesia a nivel de la cóclea, lo que puede dañar las células del órgano de Corti. Otra de las situaciones que se pueden ver más adelante en pacientes adultos es también la entesopatía, ¿verdad? Que se forman o se calcifica también lo que es el tendón de Aquiles, condicionando también limitación del movimiento al momento de caminar.
Más adelante, en forma tardía, también se puede generar ciertas alteraciones a nivel cardiovascular. La presentación clínica, pues la mencionó también la doctora Juanita, ¿verdad? No me voy a entretener ahí mucho, varias de las características se van a ir mencionando a lo largo de las charlas, pero evidentemente en los niños va a condicionar un retraso en el crecimiento importante, lo que genera talla baja. Suele ser desproporcionada, el segmento superior es mayor que el segmento inferior y hay algo de retraso en el desarrollo psicomotor. Por ejemplo, son pequeños que pueden iniciar en forma tardía la marcha. La distancia intercondilia, ¿verdad?, entre las rodillas suele ser muy amplia, condicionada obviamente por el arqueamiento de sus extremidades, tanto de lo que son los huesos largos como es el fémur, la tibia y el peroné. Puede haber estas situaciones, obviamente van a condicionar lo que son alteraciones en la marcha, lo que es conocido como marcha en pato. Ya en el adulto prevalecen dichas alteraciones, pero se agregan, como les había comentado, otras situaciones como son fracturas, pseudofracturas, la endosopatía, la sordera e inclusive la hipertensión arterial. Yo les comentaba, al final de cuentas, el efecto del FGF23 es en todos los órganos, en túbulo proximal, condiciona lo que les comenté, pero también tiene un efecto a nivel del túbulo distal, aumenta lo que es la expresión de los canales del calcio, generando también un incremento en las concentraciones de calcio, lo que va a generar hipercalcemia y favoreciendo pues lo que es la calcificación de los tendones en pacientes ya adultos. Se ha descrito que prácticamente después de los 30 años, hasta el 100% de los adultos pueden tener este tipo de alteraciones o la entesopatía, y en relación a los menores de 30 años, solo un 20 o 30% se ha descrito en estas situaciones. Y bueno, en forma general, este es un panorama de la fisiopatología que yo les comento, ¿verdad? Que van a explicar muchas de las manifestaciones que vamos a ir comentando a lo largo del simposio. Entonces, agradezco mucho la participación de todos y continuamos con nuestros compañeros. Gracias.